¿Sabías que los 12 apóstoles de Jesús, hombres sencillos como pescadores y campesinos, enfrentaron finales trágicos y dolorosos a causa de su fe? Quizás nunca imaginaste que las personas que siguieron a Jesús, que vieron sus milagros y vivieron tan cerca de Él, tendrían que pasar por tanto dolor. Pero ¿qué pasó con estos hombres? ¿Por qué sufrieron tanto? En este video, te contaré cómo cada uno de ellos enfrentó enormes desafíos y, a pesar de todo, nunca abandonaron su misión. Nos muestran el verdadero significado de la lealtad, el coraje y la fe, y cómo podemos afrontar nuestras propias dificultades con la fuerza que Jesús nos da. Quédate conmigo hasta el final y entenderás el impacto que estas historias pueden tener en tu vida también. Y comencemos ahora, pero primero solo revisa si ya estás suscrito al canal, porque los próximos videos serán una serie de contenidos que te ayudarán a mejorar tu vida. Hace mucho tiempo, en tiempos de Jesús, Él escogió a 12 amigos especiales para que lo siguieran. Estos amigos fueron llamados apóstoles, y eran personas muy sencillas. No eran reyes ni ricos, pero tenían algo muy importante: un corazón dispuesto a escuchar y seguir la voz de Jesús. Imaginemos que, en lugar de vestir ropas lujosas o vivir en palacios, muchos de los amigos de Jesús fueran pescadores, como Pedro y Andrés. Otros trabajaban la tierra, cultivaban los campos y algunos eran artesanos que hacían cosas con las manos, como reparar herramientas. Eran como cualquier otra persona común y corriente, pero tenían un deseo inmenso de aprender y hacer el bien. Jesús los llamó de una manera muy especial. Un día, mientras trabajaban, Él los invitó a dejarlo todo y seguir su misión. Y aceptaron. Dejaron sus barcos, sus redes, sus familias e incluso sus trabajos, porque sabían que Jesús tenía algo maravilloso que enseñarles a todos. Aunque eran personas sencillas, sin grandes riquezas ni poder, los apóstoles tenían una cosa muy fuerte en común: el deseo de ayudar a difundir el mensaje de amor y bondad que Jesús enseñó. Ya sabes, a veces parece que las promesas de Dios están lejos, y el milagro que tanto esperamos nunca llega. He pasado por esto y sé cuánto duele. Pero descubrí que Dios nunca nos abandona, Él ya tiene todo preparado, solo falta saber cómo recibir sus bendiciones. Por eso, quiero ofrecerte algo especial, mi libro Milagros y Promesas de Dios para tu vida, cómo recibirlas hoy. Reúne principios prácticos de la palabra de Dios que transformaron mi vida y pueden transformar la tuya también. Dejé el enlace en el primer comentario fijado para que puedas acceder ahora mismo. Mi mayor deseo es ayudarte a experimentar el milagro que Dios tiene para ti. No pierdas esta oportunidad. Dios es fiel y sus promesas son para ti. No eran perfectos, pero estaban llenos de coraje y fe. Y fue esta valentía la que les hizo seguir a Jesús en cada situación, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Así, estos 12 apóstoles, con su vida sencilla, se convirtieron en los mayores ejemplos de fe y amistad con Jesús. ¿Y sabes qué es lo mejor? Aunque eran personas como nosotros, con sus cualidades y defectos, pudieron hacer cosas increíbles porque confiaron en Jesús y siguieron sus enseñanzas. Ahora, después que los apóstoles comenzaron a difundir el mensaje de Jesús, sucedió algo muy triste y difícil. Aunque eran personas de fe y amor, no todos estaban contentos con lo que hacían. Mucha gente poderosa, a quienes no les gustó el mensaje de Jesús, comenzaron a perseguir a los apóstoles. Imaginemos que, en lugar de escuchar las palabras de Jesús sobre el amor y el perdón, algunas personas quisieran que los apóstoles se callaran y dejaran de hablar. Pero lo que pasó fue muy especial. Incluso cuando las cosas se pusieron peligrosas, los apóstoles no se dieron por vencidos. Continuaron contándoles a todos sobre el amor de Jesús, aunque sabían que podría ponerlos en riesgo. Y lo más triste de todo, no murieron por causas naturales, como enfermedades o vejez. No, la mayoría de ellos fueron asesinados por su fe en Jesús. Esto significa que dieron su vida para seguir difundiendo lo que Jesús había enseñado. Cada muerte fue una señal de valentía, porque los apóstoles optaron por mantenerse firmes y leales a Jesús, incluso cuando estaban en gran peligro. Es como una historia de valentía en una película, donde los héroes, a pesar de estar en peligro, no renuncian a lo que creen que es correcto. Podrían haber tenido una vida normal y pacífica, pero eligieron perseguir algo más grande. Y fue esta lealtad a Jesús, incluso en la muerte, lo que hizo que su historia fuera tan inspiradora para tanta gente.
Estas muertes de los apóstoles son como un gran recordatorio de que cuando creemos en algo tan fuerte y verdadero, estamos dispuestos a hacer sacrificios. No morían por nada, sino por algo en lo que creían profundamente, el amor y las enseñanzas de Jesús. Juan, el discípulo amado y sus visiones. Juan fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y también conocido como el discípulo amado. Era hermano de Santiago e hijo de Zebedeo, y tenía una relación muy especial con Jesús. A menudo se le describía como el más cercano a Jesús, acompañándolo íntimamente en momentos importantes, como la transfiguración y la última cena. Después de la muerte de Jesús, Juan no dejó de predicar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, experimentó muchas persecuciones. Fue arrestado y llevado ante el emperador romano Domiciano, a quien no le gustó la predicación de Juan. En lugar de matarlo, el emperador decidió exiliarlo, es decir, enviarlo a una isla lejana llamada Patmos, donde quedó aislado de los demás. Fue en la isla de Patmos donde sucedió algo increíble. Juan recibió visiones de Dios, que están registradas en el libro del Apocalipsis, al final de la Biblia. Estas visiones mostraban el futuro y el regreso de Jesús, con escenas dramáticas y simbólicas. La tradición cristiana dice que Juan murió por causas naturales, en Efeso, alrededor del año 100 después de Cristo, alrededor de los 94 años. Esto lo convierte en el único apóstol que, según la tradición, no fue martirizado como los demás, sino que murió de vejez, después de vivir una larga vida de dedicación al cristianismo. No olvides asegurar tu libro digital. Las unidades son limitadas y pueden agotarse pronto. Está en el primer comentario fijado, disfrútalo ahora. Santiago, el hermano de Juan, y su martirio. Santiago, hermano de Juan e hijo de Zebedeo, fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con su hermano Juan y Pedro. Tuvo la oportunidad de estar presente en momentos importantes, como la transfiguración de Jesús y la resurrección de la hija de Jairo. Después de la muerte de Jesús, Santiago continuó predicando el Evangelio, pero su vida también tuvo un final trágico. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, se dice que el rey Herodes Agripa, queriendo agradar a los judíos, hizo arrestar a algunos cristianos y mató a espada a Santiago. La tradición cristiana sugiere que Santiago fue decapitado, pero no hay detalles específicos sobre la forma exacta de su muerte. El martirio de Santiago es un ejemplo de fe inquebrantable. Fue el primer apóstol martirizado, mostrando su compromiso con Jesús hasta el final. Santiago el Menor, el apóstol discreto. Santiago, el hijo de Alfeo, también es conocido como Santiago el Menor para diferenciarlo de su hermano Santiago, el hijo de Zebedeo. No aparece mucho en los evangelios y la Biblia no menciona muchos detalles sobre su vida o sus hechos. Sin embargo, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús y no se debe subestimar su importancia. Tras la muerte de Jesús, Santiago el Menor continuó predicando el Evangelio, aunque los datos sobre él son más escasos. Algunas tradiciones dicen que predicó en lugares lejanos, pero lo que sabemos es que fue martirizado en algún momento. La tradición cristiana más aceptada sostiene que fue decapitado o apedreado, pero, como siempre, los detalles son inciertos. A pesar de su presencia más discreta en los relatos, Santiago el Menor formó parte de la gran obra de difusión del mensaje de Cristo. Su vida es un recordatorio de que, aunque algunas personas no siempre están en el centro de las historias, todas jugaron un papel importante en la misión de Jesús. Pedro, el pescador que se convirtió en la roca de la iglesia. Pedro, originalmente llamado Simón, era pescador y vivía en una ciudad llamada Betsaida, en Galilea. Fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús a seguirlo, y Jesús incluso le puso el nombre de Pedro, que significa roca, simbolizando la solidez de su fe. Pedro era muy cercano a Jesús y a menudo era impulsivo, pero siempre con un corazón dedicado. Estuvo presente en momentos clave como la transfiguración de Jesús y la última cena. Durante la última cena, Jesús le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces antes del amanecer, y eso es exactamente lo que sucedió. Pero, incluso después de negar a su maestro, Pedro tuvo un momento de profundo arrepentimiento y fue restaurado por Jesús. Después de la resurrección de Jesús, Pedro asumió el liderazgo de la iglesia cristiana primitiva. Predicó el Evangelio con valentía y ayudó a difundir la palabra de Cristo en muchos lugares. Pero su vida también tuvo un final doloroso.
Pedro fue arrestado por el emperador Nerón durante la gran persecución de los cristianos en Roma. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado boca abajo porque no se creía digno de morir de la misma manera que Jesús. Su martirio tuvo lugar en la colina del Vaticano, donde hoy se encuentra la famosa Basílica de San Pedro, una de las iglesias más importantes del cristianismo. La muerte de Pedro fue un claro ejemplo de valentía y lealtad hasta el último momento, testimonio de su fe inquebrantable en Cristo. Cuéntame, ¿alguna vez has oído hablar de estas historias? ¿Sabías que esto había sucedido? Déjanos saber en los comentarios si ya conocías alguna de estas historias. Quiero interactuar contigo en los comentarios. Y sigamos. Judas Tadeo, el apóstol de las causas perdidas. Judas Tadeo, también conocido como Hebeus o Judas, hijo de Santiago, no se menciona tanto en la Biblia, pero su contribución al cristianismo fue significativa. En la última cena le hizo una pregunta a Jesús, buscando comprender mejor el propósito de su misión. Tenía curiosidad sobre el reino de Dios y cómo se manifestaría. Esta pregunta revela tu corazón humilde y tu deseo de comprender los misterios de Dios. Después de la muerte de Jesús, Judas Tadeo se dedicó a difundir el mensaje de Cristo, especialmente en las regiones de Mesopotamia y Persia, actualmente parte de Irán. Predicó con valentía, a pesar de afrontar grandes peligros. Como todos los apóstoles, Judas Tadeo no tuvo una muerte pacífica. Fue mártir y hay diferentes relatos de cómo sucedió. Algunas tradiciones sugieren que fue lapidado, mientras que otras hablan de su muerte por hacha. Judas Tadeo es especialmente recordado como el santo patrón de las causas perdidas y representa la esperanza y la perseverancia, incluso en las situaciones más desesperadas. Se ha convertido en un símbolo de fe y resiliencia para quienes enfrentan dificultades, mostrando que incluso en las peores circunstancias, nunca se debe abandonar la esperanza. No pierdas la oportunidad de transformar tu vida con este libro. Se están acabando las unidades. Consulta el primer comentario fijado. André, el hermano de Pedro y el valiente misionero. André era hermano de Pedro, al igual que él, era pescador de profesión. Cuando Jesús lo llamó a ser discípulo, Andrés no dudó. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús, y su historia está marcada por momentos importantes, como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hasta ese día, Andrés fue quien encontró al niño con 5 panes y 2 peces, y con este simple gesto, Jesús realizó un gran milagro, alimentando a una multitud. André no se quedó en un solo lugar predicando. Fue un verdadero misionero que difundió el cristianismo a diferentes regiones. Viajó a lugares lejanos, incluida Grecia, donde se le considera el fundador de la Iglesia de Constantinopla. También es conocido por ser muy activo en la región del Mar Negro, llevando el mensaje de Cristo a varias ciudades. La muerte de André fue un ejemplo de valentía y devoción a su fe. Según la tradición cristiana, fue martirizado por crucifixión hasta Grecia. Sin embargo, la cruz en la que fue colgado tenía una forma diferente a la cruz tradicional, una cruz en forma de X que más tarde sería conocida como la cruz de San Andrés. La tradición dice que fue torturado antes de ser crucificado, pero durante este sufrimiento se mantuvo firme en su fe. Antes de morir, supuestamente dijo: "No soy digno de ser crucificado de la misma manera que mi Señor". Su muerte fue un testimonio de su dedicación y amor por Jesús, y continúa siendo recordado como un gran apóstol y misionero. Felipe, el apóstol que predicó en Samaria y más allá. Felipe era de la misma ciudad que Pedro y Andrés, Betsaida, y fue llamado por Jesús a seguirlo. En los evangelios vemos a Felipe como un hombre práctico y realista, que cuestionaba la viabilidad de los milagros, como cuando Jesús preguntó qué hacer para alimentar a una gran multitud. Felipe respondió que no había manera de alimentar a tanta gente, pero Jesús, con un simple gesto, multiplicó los panes y los peces, demostrando que nada es imposible para Dios. Después de la ascensión de Jesús, Felipe se dedicó a difundir el mensaje de Cristo. Fue a varias regiones, incluidas Samaria, donde predicó con gran éxito y realizó milagros, bautizando a muchos en el nombre de Jesús. Felipe jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo en los primeros años de la Iglesia y su predicación ayudó a sentar las bases de muchas comunidades cristianas.
En cuanto a su muerte, la tradición cristiana dice que Felipe fue mártir en la ciudad de Hierápolis en Asia Menor, actualmente en Turquía. Fue condenado durante la persecución de los cristianos que se produjo bajo el emperador Domiciano. Aunque los detalles exactos de su muerte varían, se cree que fue crucificado, lapidado, convirtiéndose en otro de los apóstoles que dieron su vida por su fe. Felipe es recordado por su fe inquebrantable y dedicación al Evangelio, siendo un ejemplo de valentía y compromiso con la misión de Jesús. Bueno, con la gracia de Dios Padre nuestro Creador, ahora pasamos al octavo apóstol. Pero primero, me di cuenta que aún no has dejado tu me gusta en este vídeo. Esto es muy importante para que YouTube siga trayendo estos mensajes bíblicos a más hijos de Dios, y así seguiremos ayudándote, así que deja tu me gusta en este vídeo, que es gratis. Sigamos. Simón el Celote, el apóstol de la pasión por la libertad. Simón, llamado Zelote, fue uno de los apóstoles menos mencionados en las Escrituras, pero su historia está llena de significado. El término celote nos da una pista de quién era antes de seguir a Jesús. Probablemente era miembro de un grupo radical de judíos llamado los celotes, que defendían la lucha por la independencia de Israel y la resistencia contra el dominio romano. Este grupo tenía un fuerte deseo de liberar al pueblo judío de la opresión de los romanos, y Simón ciertamente compartía esta pasión por la libertad. Cuando Simón conoció a Jesús, tuvo la oportunidad de darse cuenta de que la verdadera libertad no proviene de la lucha armada, sino de la paz y el amor que Jesús predicaba. Al seguir a Jesús, intercambió sus armas e ideales de revolución por una misión de difundir el mensaje del Evangelio, predicando sobre la libertad espiritual que trae Cristo. Después de la muerte de Jesús y el inicio de la persecución contra los cristianos, Simón, como los demás apóstoles, continuó la misión de difundir la fe. La tradición dice que fue torturado y asesinado por órdenes del emperador Trajano durante una gran persecución a los cristianos. En algunas versiones de la historia dicen que fue desollado vivo, lo que demuestra la brutalidad de la persecución en aquella época. Simón el Celote es un ejemplo de transformación. De un hombre dispuesto a luchar físicamente por su patria, pasó a ser un defensor del Evangelio y del amor de Dios, sacrificando su vida por la fe en Cristo. Recuerda adquirir tu libro digital antes de que se acabe. Está disponible en el primer comentario fijado, pero las unidades son limitadas. Bartolomé, el valiente apóstol que evangelizó en la India. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, y su historia, aunque poco mencionada en los evangelios, está llena de valentía y fe. Fue llamado por Felipe a seguir a Jesús, y al encontrarse con el Maestro, Jesús lo saludó diciendo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay mentira», Juan 1:47, lo que indica que Bartolomé era un hombre de carácter recto y sincero. Tras la muerte de Jesús, Bartolomé se dedicó a la misión de difundir el Evangelio, y su viaje lo llevó a lugares muy lejanos. Se le considera tradicionalmente uno de los apóstoles que predicó y fundó iglesias indias donde tuvo un gran impacto. Muchos se convirtieron al cristianismo gracias a su predicación. Sin embargo, esta dedicación a la fe tuvo un alto precio. La tradición cuenta que Bartolomé fue capturado por rey Astiages, a quien no le gustó la expansión del cristianismo y ordenó que Bartolomé fuera desollado vivo. Le quitaron la piel mientras aún estaba vivo, como castigo por no renunciar a su fe. Después de ser desollado, Bartolomé fue crucificado boca abajo como muchos otros apóstoles, mostrando su total fidelidad a Cristo. Los cristianos recuerdan hasta el día de hoy el coraje y la fe de Bartolomé, incluso ante una muerte tan brutal. Se le considera un mártir, alguien que dio su vida para que otros pudieran conocer el Evangelio de Jesús. Mateo, el recaudador de impuestos que se convirtió en evangelista. Mateo, originalmente llamado Leví, era un hombre que trabajaba como recaudador de impuestos en Capernaum, una ciudad a orillas del mar de Galilea. En aquella época, los recaudadores de impuestos eran despreciados por el pueblo porque recaudaban impuestos en nombre del Imperio Romano. A menudo, recaudaban más de lo necesario y se quedaban con la diferencia. Pero la historia de Mateo cambió cuando conoció a Jesús. Un día, mientras estaba en su puesto de trabajo, Jesús lo llamó para que lo siguiera, diciéndole simplemente: «Sígueme», Mateo 9:9. Y Mateo, dejando todo atrás, su mesa de recaudador de impuestos, su dinero, su antigua vida, decidió seguir a Jesús sin dudarlo.
Llegó a ser uno de los 12 apóstoles, y más tarde, uno de los evangelistas más importantes del cristianismo. Mateo escribió el Evangelio según Mateo, que forma parte del Nuevo Testamento. Este evangelio es muy importante, ya que cuenta la historia de la vida, los milagros y las enseñanzas de Jesús de una manera que conecta con las antiguas profecías del Antiguo Testamento, mostrando que Jesús era el Mesías prometido. Después de la ascensión de Jesús, Mateo continuó predicando y difundiendo el evangelio, viajando a lugares distantes, incluidos Etiopía, Persia, el actual Irán. Su misión era continuar la obra de Jesús, llevando el mensaje de amor, perdón y salvación a todos. Mateo también pagó un precio por su fe. La tradición dice que fue mártir, probablemente asesinado a espadas mientras celebraba misa. Su vida es un ejemplo de transformación, de un hombre que, inicialmente, fue rechazado por la sociedad, a un gran seguidor de Cristo, que escribió uno de los evangelios más importantes de la Biblia. Tomás, el apóstol que dudó y se transformó. Tomás, también conocido como Tomás Dídimo Azteco Tomás, el gemelo es famoso por un episodio muy conocido de la Biblia. Durante los primeros días después de la resurrección de Jesús, los discípulos le decían a Tomás que habían visto a Jesús vivo, pero él no lo creía. Tomás dijo que solo creería si pudiera tocar las heridas de Jesús, especialmente los agujeros dejados por los clavos en las manos y el costado de Jesús. Entonces Jesús se apareció de nuevo a los discípulos y se acercó a Tomás, diciéndole: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado». Juan 8:27. En ese momento, Tomás tocó las llagas de Jesús, inmediatamente, creyó. Luego exclamó: «Oh Señor mío y Dios mío», Juan 8:28, reconociendo a Jesús como el Salvador. Este episodio es significativo, pues muestra cómo Jesús fue paciente con las dudas de Tomás, y además, nos enseña que, incluso cuando tenemos dudas, Jesús está dispuesto a ayudarnos a creer, a superar nuestras incertidumbres y a encontrar fe verdadera. Después de la resurrección, Tomás viajó a lugares lejanos para predicar el Evangelio. Según la tradición, India, donde realizó muchos milagros y convirtió a muchas personas al cristianismo. Sin embargo, al igual que los demás apóstoles, Tomás también enfrentó la muerte por su fe. La tradición dice que fue martirizado en Chennai, India, atravesado por lanzas mientras predicaba el Evangelio. Tomás es un ejemplo de cómo Dios puede transformar incluso a los escépticos en grandes creyentes. Su duda inicial, que hizo que lo llamaran Tomás el incrédulo, no fue el final de su historia, sino el comienzo de un camino de fe profunda y verdadera. Judas Iscariote, el traidor y su trágico final. Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, tuvo un final trágico. Tras darse cuenta del peso de su traición, intentó devolver el dinero, pero, incapaz de afrontar la culpa, se suicidó. El libro de los Hechos nos cuenta que, cuando intentó ahorcarse, su cuerpo cayó y se hizo pedazos, simbolizando el terrible fin del hombre que traicionó al Salvador. Así que eso es todo, gracias por ver hasta aquí. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes llenos de bendiciones y gracias, y recuerda, Jesús siempre está con nosotros. Hasta el próximo vídeo.